Bueno, vamos a continuar con la unidad 6, 6.1 y 6.2. El artículo 39 le impone al síndico que tenga que presentar un informe general de la empresa. Esta es la pieza más importante, el escrito más importante sobre la información de la empresa. Es un verdadero informe de auditoría que prepara el síndico, donde se va a exponer la realidad, o sea, la situación económica y financiera, pasada, presente y futuro del deudor. ¿Para qué va a servir? A los acreedores puntualmente les va a servir para poder evaluar la propuesta que les haga el deudor y así poder votar favorablemente o no la propuesta. ¿Qué es lo que van a comparar? El dividendo concursal que les ofrezca el deudor en su propuesta, comparado con el monto que reciban en una futura quiebra. Bien, es decir, si una empresa, un deudor, tiene bienes a su nombre, la propuesta va a ser más interesante que si estamos frente a un concursado que no dispone de bienes. Este informe también, además de brindarles la información acerca de la realidad económica y financiera de la empresa a los acreedores, le va a servir al juez al momento en que tenga que homologar el acuerdo, para ver si la propuesta resulta abusiva o no. Y también le va a servir al juez para poder evaluar cuál fue la actividad desplegada por el síndico. Bien, este informe se presenta en un solo escrito, a los 30 días de presentado el informe individual. Estas fechas igual recuerden que las teníamos ya programadas y preestablecidas en el auto de apertura del artículo 14 de la apertura del concurso preventivo. Estas fechas son improrrogables y el escrito tiene que ser acompañado por 2 copias. Bueno, en el artículo 39 se fijan 10 incisos, de los cuales el síndico tiene que expedirse acerca de cada uno. En el primer inciso tenemos las causas del desequilibrio económico del deudor, donde aquí el síndico lo que va a ser explicar, en principio va a ser una reseña, una historia de la empresa, a qué se dedica, cuál fue su constitución, su objeto social, actividad comercial, etc. Seguidamente lo que va a hacer es analizar los balances. Recuerden que cuando se presentó el concursado, en el artículo 11, tuvo que acompañar los últimos 3 ejercicios. Entonces acá el síndico lo que va a hacer es analizar los balances y va a informar diferentes índices económicos y financieros, como ser liquidez, endeudamiento, rotación del capital de trabajo, es decir, de la mercadería. Va a informar cuántos días tiene este deudor de acreedores en la calle, digamos en cuenta corriente, lo mismo clientes. Bueno, y una serie de índices más que ayudan a comprender los estados contables de una empresa. Aquí mismo también lo que va a hacer es informar a su juicio cuáles fueron las causas internas y las causas externas que llevaron al desequilibrio. Como causas internas podemos citar las políticas que haya llevado a cabo la empresa, donde puede haber habido errores o desaciertos, y como causas externas pueden ser normas que se hayan dictado en torno a su actividad, recesión económica, puede ser también factores climáticos que hayan agravado la situación de insolvencia del deudor. Y también lo que va a hacer es reseñar cuáles son las debilidades y fortalezas que tiene este deudor en particular en base a los servicios o bienes que él comercialice o fabrique en el mercado. ¿Bien? Seguimos con el inciso 2 del artículo 39. En este inciso, lo que tiene que hacer el síndico es
informar una composición detallada del activo y de cuál es su valuación. Vamos a separarlo. Por un lado, tiene que informar detalladamente, rubro por rubro, todos los bienes que componen el activo. ¿Cómo hace el síndico para poder informar los bienes? En principio, se va a valer del mismo expediente judicial. Recuerden que en el artículo 11 también el deudor debía informar cuáles eran sus bienes. Sus bienes, no solo, el activo no incluye solo los bienes, los derechos, los créditos por cobrar, bienes inmateriales, todo rubro por rubro, ¿bien? Separados si son mercaderías, si son maquinarias, si son inmuebles. Una vez que se vale, decía, del expediente judicial y también de los oficios que tiene el deber de diligenciar el síndico a los registros correspondientes. Bien, con las respuestas de estos registros, el síndico va a informar cuáles son los bienes rubro por rubro que componen el activo del deudor. Lo que le pide el segundo inciso del artículo 39 también, es que el síndico valúe estos bienes. Y la evaluación tiene que ser al valor probable de realización, es decir, a lo que se llama comúnmente moneda de quiebra. ¿Qué es esto? Es el valor que se le debe asignar a un bien al momento de la subasta judicial o ya lo veremos en su momento, las formas que hay de realización por licitación o venta directa en una quiebra. Entonces, el síndico tiene que hacer un detalle de la composición de todo el activo, rubro por rubro, y asignarles un valor. Este valor debe ser el valor probable de realización que se va a obtener en una potencial quiebra. Este inciso sirve para los acreedores, para poder votar la propuesta, como lo vimos en el inciso anterior, y también le va a servir, es un punto de partida, para el evaluador, que lo veremos en el artículo 48, en el caso que se abra el salvataje, para que pueda evaluar la empresa. En el inciso 2, la ley le pide al síndico que además de evaluar el activo, concretamente le pide que se expida acerca de los bienes inmateriales o intangibles. ¿Esto por qué? Porque la empresa, lo veremos en el caso de que llegue a una quiebra, cuando se enajene se puede vender en marcha. Entonces aquí va a tornar relevante el monto que se le puede asignar a un valor llave, a las marcas, licencias, etc. Entonces, además de evaluar a todo el activo, tiene que hacer especial hincapié y evaluar a los bienes inmateriales. Bien, en el inciso 3 le pide que detalle la composición del pasivo. Aquí lo que va a hacer es un detalle, una enumeración de todos los créditos que hayan sido verificados y declarados admisibles en la resolución verificatoria del 36. También tiene que enunciar cuáles son los incidentes de revisión y verificación tardía que se hayan presentado hasta ese momento. Debe de informar la deuda postconcursal, en el caso de que existiera, y los juicios que aún continúan en el juez natural, los juicios ordinarios. También tiene que informar hasta ese momento cuáles hayan sido los gastos del concurso. En el inciso 4 debe enumerar todos los libros de comercio, los contables y los societarios que lleva el concursado. En una primera instancia tiene que enumerarlos, es decir, de qué libro se trata, con todos los datos de su rúbrica, la autoridad habilitante que haya rubricado ese libro, y de cada uno debe expedirse acerca de si se llevan conforme a derecho. Bien, si la registración está hecha conforme lo que establece el Código Civil y Comercial. Esto es que debe de expedirse si existen blancos, enmiendas, tachaduras y citarlos. Y por último, detalla cuál es el último folio utilizado. Con respecto a las inscripciones, el inciso 5 tiene que citarlas, cuáles fueron las inscripciones en los registros públicos de comercio que correspondan, en los organismos fiscales. Si existiera
alguna regulación especial por la actividad de que se trate la actividad de la concursada, también debe citarla, como por ejemplo una empresa de seguridad también tiene que estar inscripta en el Ministerio de Seguridad, si cumple con todos estos requisitos legales. Esto es con respecto a la inscripción inicial. Asimismo, también tiene que informar todas las modificaciones que haya habido al contrato social y si éstas fueron debidamente inscriptas. Junto a las inscripciones, debe informar quiénes son los administradores de la concursada y los socios que tengan responsabilidad ilimitada. En el inciso 6, lo que tiene que hacer el síndico es expresar a su juicio cuál es la fecha de inicio de la cesación de pagos. Esta tiene que ser una fecha exacta, se va a valer de hechos reveladores y circunstancias que haya podido recabar del expediente, para que finalmente el que determine la fecha de inicio de cesación de pagos sea el juez. El juez se va a valer del expediente judicial, del artículo de la presentación en concurso del artículo 11 que haya presentado el concursado. Recuerden que el concursado tiene que denunciar una fecha de inicio de cesación de pagos, y de este inciso donde el síndico fundamente cuál es la fecha de inicio de cesación de pagos. Esta fecha es importante porque va a determinar el periodo de sospecha en el cual se van a revisar los actos que pueden llegar a ser revocados. Esto en una eventual quiebra. Con respecto al inciso 7, le pide la ley al síndico que se expida acerca de los aportes que realizaron los socios. Tiene que decir si los aportes suscriptos fueron efectivamente integrados y cómo fueron integrados. Si fueron en efectivo, va a tener que reseñar el circuito del efectivo, de cómo ingresó a la sociedad, con cheques, con depósito en cuenta bancaria, inclusive si ha sido el aporte en caja, y también tiene que expedirse si fueron aportes en especie. Y en base al aporte en especie va a tener que emitir una opinión acerca de la evaluación que se le dio a cada uno de los bienes. Habiendo informado esto, va a tener que determinar en este inciso si existe responsabilidad patrimonial que inculcarle a los socios por mora en la integración de los aportes o por cuestiones vinculadas a la evaluación que se le hayan dado a bienes que, bueno, o resultaron no útiles a la sociedad o la evaluación no era la de mercado. En el inciso 8 va a tener que enumerar los actos susceptibles que puedan ser revocados en una potencial quiebra. Aquí se va a valer de las pruebas que tenga hasta ese momento, de los indicios con los que cuente, y debe enumerarlos a los fines de ¿qué? De que también los acreedores puedan votar o no favorablemente la propuesta. Bien, porque si existe la posibilidad de recobrar algún bien y lograr una recomposición patrimonial, la propuesta va a tener que ser más interesante. En el inciso 9, el síndico tiene que dar una opinión, simplemente una opinión, sobre el agrupamiento y clasificación de las categorías de acreedores que presentó el concursado en oportunidad del artículo 41. Recuerden que a los 10 días de dictaminada la resolución del artículo 36, la resolución verificatoria, el síndico tiene que, el deudor tiene que presentar en el expediente una clasificación y agrupamiento por categorías de acreedores. En base a ese escrito, lo que tiene que hacer el síndico en este inciso es dar su opinión. Simplemente su opinión, no tiene que modificarlos ni proponer nuevas categorías. Da su opinión y se limita a ¿qué? A ver que todos los acreedores estén contenidos en alguna de las categorías, porque cuando el deudor presenta la categorización, tiene que fijarlas, las categorías, cada uno de los títulos, y tiene que, dentro de cada uno, incorporar a cada uno de los acreedores. Entonces, el síndico se va a fijar
que todos los acreedores estén contenidos en alguna de las categorías, y lo que sí puede hacer es observar que por la naturaleza que tiene ese crédito, está incluido en una categoría y correspondería a otra. Esto no es más ni menos que un traslado a la sindicatura de la obligación que tiene el deudor de presentar la categorización. Y en el último inciso, con respecto al inciso 10, lo que tiene que informar el síndico es si está concursada, se encuentra dentro, tiene concentración económica, para ver si le es factible, le alcanza el trámite previsto en la ley de la competencia. ¿Bien? Bueno, luego de presentado el informe general, hay 10 días para que el deudor y quienes hayan presentado su verificación de créditos observen el informe general. Esta observación se agrega al expediente sin sustanciación y solo un inciso, que es el de determinar o a su juicio la determinación de la fecha de inicio de cesación de pagos, tiene 30 días para poder ser observado. Bien, o sea que todos los incisos 10 días, y el de inicio de cesación de pagos, que opina el síndico, tiene 30 días. De esta observación, como en el resto se agrega sin sustanciación, de la observación del inicio de cesación de pagos se le da traslado al síndico, el síndico contesta y el juez puede abrir a prueba en el caso que lo considere, para que finalmente decida cuál es la fecha de inicio de cesación de pagos. Esta fecha, que finalmente determina el juez, es apelable. ¿Y por quién es apelable? Por el deudor y por quienes hayan intervenido en su articulación. El informe general del síndico ya vimos cuáles son el objetivo, cuál es la finalidad que tiene, pero también es el punto de partida, y es muy importante para las acciones de recomposición patrimonial. En el inciso 7 y 8 que vimos recién, el síndico va a sentar las bases para, en una potencial quiebra, inicie las acciones que correspondan para que bienes, ingresen nuevamente a la masa concursal y puedan distribuirse entre los acreedores. Para ello va a tener que iniciar, en principio va a pedirle al juez que decrete la ineficacia de pleno derecho, porque se encuentran los actos enumerados en el artículo 118. Esto igual lo vamos a ver en cada una de las unidades, pero es muy importante el informe general a los fines de ver si existen o no posibilidades de una recomposición patrimonial futura. Entonces dijimos que le pedirá al juez si considera que hay actos de ser decretados, declarados de pleno derecho ineficaces. Iniciará las acciones, primero deberá contar con las autorizaciones, que ya lo veremos en su momento, pero iniciará las acciones de ineficacia concursal del 119. Iniciará acciones contra los socios que hayan ejercido el derecho de receso mientras la sociedad, el concursado, estaba en cesación de pagos. Iniciará las acciones que correspondan por la integración de aportes que no se realizaron, o por mora en ellos, o por sobrevaluación de los aportes en especie. También va a iniciar las acciones contra administradores y terceros que hayan ayudado, hayan colaborado dolosamente en la insolvencia del deudor. Así que el informe general, como vimos, es muy importante, tiene mucha finalidad, y es importante que no solo el juez pueda determinar para poder ver si homologa o no el acuerdo, sino que los acreedores puedan acceder a este informe, leerlo a través de un profesional, de técnicos especializados que lo aconsejen a los fines de ¿qué? De ver si vota o no vota la propuesta que le ofrece el deudor. Bueno, buenas tardes. Vamos a seguir con el dictado de la materia. En esta oportunidad vamos a hablar de la unidad 6, el punto 3, categorización de acreedores. Recordarán ustedes que la finalidad del concurso preventivo era que este deudor, que este concursado, pudiera acordar una forma de pago con sus acreedores.
¿Cómo lo iba a hacer? Mediante una propuesta que le va a presentar a estos y va a intentar que estos le den la mayoría necesaria para luego someterlo a homologación y hacerlo oponible a todos sus acreedores. ¿En qué consiste esta propuesta? Bueno, el concursado va a poder efectuar una propuesta única a todos sus acreedores o va a poder realizar diferentes propuestas. Si lo que quiere el concursado es realizar diferentes propuestas, lo que va a tener que hacer es agrupar y clasificar a sus acreedores con un criterio razonable. Entonces, si realiza esta clasificación o esta categorización de acreedores, va a poder el concursado ofrecerle a cada categoría una propuesta de acuerdo diferente. Por eso se dice que esto es una facultad del concursado, ya que él podría no realizar la categorización y en cuyo caso realizar una única propuesta. Pero si desea realizar diferentes propuestas, va a tener que clasificarlos. Estamos en el artículo 41 de la Ley de Concursos y nos dice que esta clasificación que realice el concursado, esta categorización, deberá ser fundada. Es decir, que no puede ser arbitraria y debe ser razonablemente fundada. Deberá estar suficientemente fundada también. Los criterios pueden ser agruparlos según el monto del crédito o según el origen de la deuda. Y la ley también nos trae unas categorías mínimas. Es decir, que si este concursado decide categorizar, la categorización va a contener mínimamente 3 categorías, que son la de quirografarios laborales, si existieran, y privilegiados. Estas son las categorías mínimas que nos trae la ley para la categorización de acreedores. ¿Cuál es el momento en el que este concursado va a presentar esta clasificación de acreedores? Bueno, recuerdan ustedes que teníamos, una vez que se insinuaban al pasivo, presentando los pedidos de verificación, los acreedores, luego venía el informe individual que lo realizaba el síndico y la resolución judicial de créditos, que es la del artículo 36. En ella el juez iba a declarar a los créditos admisibles, inadmisibles o verificados. Entonces, la propuesta de acuerdo que va a realizar este concursado va a estar destinada a los créditos que fueron declarados admisibles o verificados. ¿Que surgen de dónde? De la sentencia del artículo 36 o la resolución judicial de créditos. Entonces, pasados los 10 días hábiles siguientes a la resolución del 36, es que el concursado debe presentar la propuesta de clasificación y agrupamiento de acreedores, teniendo en cuenta los resultados justamente de esta resolución del artículo 36. Esta propuesta va a ser presentada por el concursado al síndico y al juez, y luego va a salir la resolución sobre categorización, que va a estar en el artículo 42 de la Ley de Concursos y Quiebras, en el cual el juez la va a dictar una vez que, presentado el agrupamiento. Recuerden que el síndico, en el informe general de créditos, el informe general del artículo 39, se va a expedir acerca de la clasificación que realizó este concursado. La opinión del síndico va a estar dada en el informe general. Luego tenemos 10 días para poder observar ese informe general, que es el artículo 40. Y la resolución sobre categorización va a venir 10 días hábiles judiciales posteriores al vencimiento del plazo de observaciones previsto en el artículo 40. Entonces, este íter de la categorización va a empezar por la propuesta que realiza el concursado de la clasificación y categorización de acreedores, previa vista del síndico que va a contestar en el informe general del artículo 39. El resto de los acreedores van a tener posibilidad de observar esta propuesta, observar este informe general en el artículo 40, y 10 días posteriores a esto, el juez es quien va a dictar la resolución sobre categorización, fijando definitivamente las categorías y
los acreedores que van a integrar cada una de ellas. O sea, no solo delimitan las categorías, sino qué acreedores van a estar incorporados en cada una de estas categorías propuestas. También en el mismo resolutorio, el juez va a nombrar al comité de control. Recordarán ustedes que el comité de control, el primero, el provisorio, surgía en el artículo 14, en el auto de apertura del concurso preventivo. Bueno, en el auto que resuelve sobre la categorización de los acreedores, el juez va a fijar este segundo comité de control que también es provisorio. ¿Cómo va a estar integrado? Bueno, va a estar integrado por el acreedor de mayor monto dentro de cada una de las categorías fijadas. También se van a agregar 2 representantes de los trabajadores al representante que ya estaba fijado en el auto de apertura. Buenas tardes. Continuando con las clases a través de video, vamos a trabajar con la unidad 6 y puntualmente vamos a desarrollar en estos 2 o 3 videos, los que nos dé el tiempo, los puntos 6.4, propuesta del deudor, 6.5, periodo de exclusividad, qué objetivos tiene que cumplir el deudor, qué contenidos puede tener la propuesta y cuáles no, qué modificaciones puede hacer y en qué plazos está habilitado para hacerlo. En el 6.6 vamos a ver un poco el régimen o las reglas que regulan el acuerdo, y en el 6.7 vamos a hablar de un poquito de los acreedores quirografarios, los privilegiados, la falta de presentación de propuesta, la falta de conformidad de una propuesta y algunas excepciones. Ahora bien, nosotros sabemos que una vez dictada la resolución de categorización, se habilita una nueva etapa procesal y se abre un periodo que se dio en denominar el periodo de exclusividad. Exclusividad porque es el deudor solamente el que puede hacer propuestas a sus acreedores para solucionar su situación de incumplimiento, no de falencia, pero sí de falta de pago, y poder sobrellevar adelante el concurso preventivo. Una vez que el concursado está notificado por Ministerio Legis de la resolución judicial de categorización, se da inicio a este periodo de exclusividad. El mismo se desarrolla por un plazo de 90 días, que es el plazo que tiene el concursado para hacer la formulación de propuestas de acuerdo preventivo por categorías a sus acreedores, y el objetivo es tener la conformidad necesaria para poder lograr ese acuerdo. Este plazo de 90 días, que es el plazo ordinario, puede ser extensible por 30 días más, en virtud del número de acreedores o las categorías que se puedan habilitar, que el deudor pretenda hacer, y la complejidad que demande un poco todo el tratamiento de las propuestas y el logro de las conformidades por parte de los acreedores. Bien, las propuestas de acuerdo, ¿en qué pueden consistir? Vamos a generalizar un poco, después vamos a ir de modo más específico tal vez en el video que sigue. El deudor puede hacer una propuesta que consistirá en quita, es decir, porcentajes de menos de pago de la deuda originaria, espera, ¿no?, plazo, o ambas. También puede plantear entrega de bienes a los acreedores en pago. También se puede tratar de constituir sociedades con los acreedores quirografarios, ¿sí?, o una reorganización de la sociedad, administración de todos o parte de los bienes en interés de los acreedores. Se puede plantear también la emisión de bonos, de ventures, obligaciones negociables, etc. Después lo vamos a detallar un poco más. Ahora bien, vamos a ver un poco en qué consisten las reglas que tiene que cumplir el deudor. El concursado puede presentar la misma propuesta a todas las categorías de los acreedores o una propuesta diferente por categoría, por cada categoría. Incluso puede ofrecer propuestas diferentes dentro de cada categoría, formando o conformando subcategorías. También puede presentar al menos una propuesta a los acreedores quirografarios. En realidad no puede, sino que debe presentar una propuesta mínima a los acreedores quirografarios. Pero puede no presentarles propuesta a los acreedores privilegiados. Esto en razón, ¿cuál es la razón de ser de esta excepción? Que los acreedores privilegiados cuentan con otros medios, o sea, de otros beneficios, y tienen otros medios para obtener su pago. Si la propuesta consiste en quita o espera, ¿sí?,
lo que sucede es que debe expresar claramente la forma y el tiempo en que van a ser calculadas las deudas en moneda extranjera en relación a las prestaciones que se estipulen, ¿sí? Las propuestas nunca pueden consistir en prestaciones que dependan exclusivamente de la voluntad del deudor, que es otro punto importante a tener en cuenta. Esto puede inhabilitar de algún modo la propuesta y dar lugar a que no se homologue la misma. El concursado debe presentar también con la propuesta un régimen de administración y limitación de ciertos actos de disposición que va a ser aplicable en la etapa de cumplimiento del acuerdo. También debe presentar la conformación del comité definitivo de control, que va a sustituir al provisorio que una vez concluido el concurso. Y tiene que hacer públicas las propuestas, presentando las mismas en el expediente hasta 20 días antes de la finalización del periodo de exclusividad, y si no hace esto, la consecuencia va a ser declarado en quiebra. Vamos a hacer una pausa y seguimos en el próximo. Con el detalle del contenido específico de la propuesta, el artículo 43, que tiene una extensa redacción, nos da un listado, por decirlo de alguna manera, de en qué pueden consistir esas propuestas que haga el deudor a sus acreedores. Ya habíamos dicho que podría ser quita de espera o ambas, entrega de bienes, en pago a los acreedores, la constitución de sociedades con los acreedores quirografarios en las que ellos obtengan la calidad de socios. También puede haber una reorganización de la sociedad deudora, una administración de todos o parte de los bienes en interés de los acreedores. Se pueden emitir obligaciones negociables o debentures. También se pueden emitir bonos que luego sean convertibles en acciones. También es posible la constitución de garantías sobre bienes, incluso de propiedad de terceros. Se puede hacer cesión de acciones que el deudor tenga de otras sociedades y entregarlas en compensación de las deudas. También se puede hacer capitalización de créditos, inclusive capitalización de los mismos créditos laborales, en acciones o en algún tipo de programa de propiedad participada dentro de la sociedad. En cualquier otro acuerdo también que se obtenga con conformidad suficiente dentro de cada categoría, es una sentencia de alguna manera que nos deja abierta la posibilidad de otro tipo de propuestas en relación con la totalidad de los acreedores a los cuales se les formule propuesta. Siempre tiene que haber cláusulas iguales para los acreedores dentro de cada categoría, aunque también puede haber diferenciación, dijimos que puede haber conformación de subcategorías. El deudor también puede efectuar más de una propuesta respecto de cada categoría, lo puede hacer a lo largo del tiempo. Ve que no va a obtener la conformidad, puede hacer una mejora en la propuesta anterior, ¿sí? Y los acreedores dentro de esa categoría van a tener que optar por una u otra, ¿sí? El acreedor obviamente va a tener que optar al momento de la adhesión y va a tener que decir, va a ser válida la adhesión a la última propuesta que se haya hecho. Repetimos que algo muy importante es la situación de que no puede darse el caso de que consista la propuesta en una prestación que dependa exclusivamente de la voluntad del deudor, ¿sí? Bien, refresquemos un poquitito el tema de los plazos. Dijimos que el originario, el que marca en principio la ley, es de 90 días y puede ser extensivo, se puede extender por 30 días más. Ese plazo se va a contar desde la notificación de la resolución de categorización por 90 días o por 120 en el caso que se extienda. Y ahora tenemos que ver brevemente en qué consisten las mayorías. La ley prevé un sistema de doble mayoría. ¿Doble mayoría en qué sentido? De acreedores por un lado y la segunda mayoría es la de capital. Dentro de todas y cada una de las categorías, la propuesta tiene que ser aprobada por la mayoría absoluta de los acreedores, es decir, 51% de los acreedores. Pero a su vez este 51% tiene que representar los 2/3, las 2/3 partes del capital computable dentro de esa categoría, es decir, debe reunir por lo menos la voluntad del 66% del monto de la totalidad de los créditos. ¿Cómo se computan estas mayorías? Bien, se van a computar sobre los acreedores quirografarios que están verificados y también quedan incorporados los que fueron declarados admisibles. Por otro lado,
van a computarse los privilegiados que hayan renunciado en parte a su privilegio y por lo tanto se hayan incorporado a alguna de las categorías de quirografarios. Y también van a quedar incluidos los acreedores admitidos como quirografarios porque al momento de presentarse a verificar sus créditos le fueron rechazados, no sus créditos, pero sí sus privilegios invocados. Entonces se presentaron a verificar como privilegiados, se les rechaza el privilegio, se los admite como quirografarios y por lo tanto van a conformar también una categoría de quirografarios. Estas conformidades deben ser presentadas en el expediente, por el concursado, en el juzgado, ¿no es cierto?, hasta el día del vencimiento del periodo de exclusividad. El escrito tiene que contener la propuesta con la conformidad acreditada por declaración escrita, con la firma certificada del acreedor por un escribano público o ante autoridad judicial o administrativa, normalmente ante el secretario del juzgado. Y solo van a resultar válidas entonces las conformidades que tengan fecha posterior a la última propuesta o modificación que haya hecho de una propuesta presentada por el deudor en el expediente. Tengan ustedes un muy buen día. Continuamos entonces con los videos expositivos de las clases de Derecho Comercial 3 y me toca a mí en este video referir a las bolillas 6.8 a 6.11 del programa. Ellas, digamos, están emplazadas en el denominado periodo de negociación que se despliega durante el procedimiento del concurso preventivo. Este momento está precedido de lo que es la etapa de determinación o conformación del pasivo, que procesalmente se cierra con la resolución que declara a los créditos y o privilegios admisibles, verificados o inadmisibles. Sobre este tema ha habido videos anteriores a los que me remito. Luego se abre el ciclo de negociación, que tiene una primera etapa que apunta fundamentalmente a la preparación de la negociación, donde ustedes han visto, a la luz de lo que han expuesto los otros profesores, lo que es la categorización o la propuesta de categorización o agrupamiento de acreedores, y el cierre, digamos, de esta definición que se hace en la resolución del artículo 42, que es la que define las categorías. A partir de esta resolución, entonces, nace del periodo de exclusividad, que tiene una extensión temporal, en principio de 90 días, sin mengua de la facultad del juez de extenderla a 120. Lo haría, según el artículo 43, primer párrafo de la ley, cuando el número de acreedores o de categorías así lo aconsejen, para lo cual estimo será menester el dictado de una resolución fundada. Este plazo de 90, que puede llegar a extenderse a 120, se computa desde, también establece el artículo 43, primer párrafo, el instante en que se notifica por Ministerio de Ley la resolución del artículo 42. El sistema de notificación por Ministerio de Ley es el que rige como principio general en materia concursal. Repasen para ello, por favor, el artículo 26 de la Ley de Concursos. O sea que el juez fija el plazo, y no está prevista la posibilidad de prórroga, más allá de que alguna jurisprudencia la ha admitido, en las postrimerías del periodo de exclusividad, es decir, cuando esté próximo a terminar, cuando advierta la proximidad o la posibilidad razonable de obtener un acuerdo en caso de que se alongue el periodo respectivo. Respecto del contenido de las propuestas, a esto se refiere el artículo 43, segundo párrafo, que lo han visto en puntos anteriores, a los que también me remito. Solo debemos decir acá que, en principio, en cada categoría, la propuesta debe ser uniforme. O sea, cada categoría debe estar provista en principio de una única y misma propuesta, salvo el supuesto previsto en el artículo 43, cuarto párrafo, que admite la posibilidad de que el deudor formule propuestas alternativas a los acreedores de una misma categoría. Hay que explicar esto. Lo que hace es formular, por ejemplo, dos propuestas y los acreedores tienen el derecho potestativo de elegir cuál de ellas mejor les satisface. En cuanto al objeto de la propuesta,
el artículo 43, quinto párrafo, prevé que no puede consistir ella en una prestación que dependa de la voluntad del deudor. Esto es lógico, sería básicamente establecer lo que se denomina en el ordenamiento jurídico la condición meramente potestativa, o sea, virtualmente cumplo si quiero. Eso evidentemente no entraña una propuesta seria. Sin perjuicio de ello, debemos decir también que el objeto debe adecuarse al objeto de los actos jurídicos. Ustedes tienen el artículo 279 del Código Civil y Comercial que establece los requisitos de posibilidad y licitud que debe reunir cualquier acto jurídico. Y existe una disposición específica relativa a las deudas en moneda extranjera. Lógicamente recuerden que las deudas en moneda extranjera en el concurso preventivo mantienen su sustancia. Mas el artículo 43, sexto párrafo, prevé que en caso de no consistir la propuesta en quita y o espera, se tiene que establecer la forma y tiempo en que serán definitivamente calculadas estas deudas, porque en definitiva no se van a pagar en esa sustancia, de acuerdo a la propuesta, sino que se van a pagar en otra prestación, con lo cual hay que establecer cómo ellas van a quedar evaluadas, y esto tiene que surgir de la propuesta misma. El artículo 43, que habla fundamentalmente de las propuestas, establece también el régimen de renuncia al privilegio. Ustedes lo encuentran en los párrafos que van del 8º al 10º. La renuncia al privilegio, según lo establecido por el 8º párrafo del artículo 43, debe ser en forma expresa. Y la renuncia al privilegio ha de implicar además la inclusión del acreedor renunciante a alguna categoría de acreedores quirografarios. La ley habla de dos supuestos distintos al tratar la renuncia. En primer lugar, habla de la renuncia al privilegio de los acreedores en general, y luego trata específicamente la renuncia al privilegio laboral en el párrafo 10º. Respecto de la primera, o sea, la renuncia del acreedor al privilegio cuando se trate de un acreedor general, o sea, no laboral, lo que establece el párrafo 9º del artículo 43 es que la renuncia no puede ser inferior al 30% de su crédito. O sea, lo que puede hacer el acreedor es mantener el privilegio respecto del 70% de su crédito y solo abdicar de él respecto de la parte restante. Cuando se trata de acreedores laborales, el ordenamiento establece, digamos, un régimen diferencial. Y esto, lógicamente, teniendo en cuenta que según el Código Civil y Comercial, en el capítulo referido a los privilegios, el privilegio del acreedor laboral es irrenunciable, con lo cual está generando la ley de concurso para el concurso preventivo una excepción a esta regla general que también se encuentra plasmada en la ley de contratos de trabajo. Veamos. En este caso, la renuncia debe comprender como mínimo el 20% del importe del crédito. O sea que puede el acreedor laboral mantenerlo respecto del 80% y solo abdicarlo respecto del 20%. Y los requisitos adicionales consisten en lo siguiente. Desde luego que, como dijimos, la renuncia debe ser expresa, tiene que ser formulada por escrito y tiene que ser, para el caso del acreedor laboral privilegiado, ratificada. O sea que no basta la mera formulación, sino que se exige un acto de ratificación que presupone, la ratificación, la eficacia del acto original. O sea, lo que tiene que hacer es de algún modo decir que ratifica, que mantiene esa voluntad formulada en forma expresa con anterioridad. ¿Qué requisitos tiene esta ratificación? Tiene que ser hecha en audiencia por el mismo trabajador. Lo tiene que hacer ante el juez del concurso, así lo establece el artículo 43, y además se tiene que citar a esa audiencia a la asociación gremial que lo represente, salvo, dice el artículo 43, que el trabajador no cuente con convenio colectivo, en cuyo caso se prescindirá de la citación de la asociación gremial legitimada. En este caso, la transformación del crédito laboral privilegiado en crédito laboral quirografario implica la inserción de este acreedor en una categoría especial, que es la categoría del acreedor
laboral quirografario. Ustedes lo van a encontrar esto tratado en el artículo 41, donde refiere allí de las categorías mínimas, una de las cuales es precisamente la del acreedor laboral quirografario. Y lo que establece también, a diferencia de lo que ocurre con la renuncia del crédito, del privilegio, perdón, para los acreedores en general, establece un supuesto de renacimiento o de recuperación del privilegio en tanto y en cuanto se configuren las siguientes circunstancias. Frente a una quiebra posterior, derivada del fracaso del concurso preventivo, el artículo 43, décimo párrafo, establece que el privilegio renace cuando la quiebra indirecta es declarada como consecuencia de la inexistencia de acuerdo, de su no homologación en caso de que hubiera logrado la mayoría, o, agreguemos, mutatis mutandis, es decir, por una inferencia deductiva, en caso de la nulidad del acuerdo homologado, que no está prevista en el artículo 43, pero nosotros tenemos lógicamente que equiparar la nulidad del acuerdo homologado a la no homologación del acuerdo, que es precisamente lo que se desvirtúa. No está comprendida en este supuesto de renacimiento del privilegio laboral el caso de la quiebra por incumplimiento del acuerdo homologado. Damos comienzo con el video número 3. Un punto específico relativo a las vicisitudes que se presentan en el periodo de exclusividad atañe a la exteriorización de la propuesta. La misma se realiza mediante la presentación de ella en el expediente. Esa es la forma de exteriorizarla. Y la ley establece un plazo de caducidad para hacerlo. La ley establece que la presentación debe darse con una anticipación no menor a 20 días del vencimiento del periodo de exclusividad. De suerte tal de que si la presentación no se hace en ese interregno, o se declara la quiebra, o en su caso de configurarse los supuestos previstos en el artículo 48, se dispondría la apertura del registro en pos del desarrollo del régimen de supuestos especiales contemplado en esa norma. Una cosa es exteriorizarla, pero una vez presentada, la propuesta puede ir cambiando. Existe la posibilidad de que el deudor la modifique, y para eso también la ley establece un plazo de caducidad. El mismo, digamos, coincide con la realización de la audiencia informativa que deberá tener lugar, en principio, 5 días antes del vencimiento del periodo de exclusividad. A partir de esa audiencia no habrá posibilidad de modificación ulterior. Muy bien, tenemos la propuesta que tiene el contenido que el deudor hubiera configurado. Pero además nosotros tenemos otros elementos integrantes de la propuesta, o sea que tienen que ser incorporados a ella. Y ustedes esto lo deducen del artículo 45, cuarto párrafo. Integran la propuesta también de un régimen de administración y de limitación a la disposición de bienes para el ciclo de cumplimiento del acuerdo. O sea, el deudor les va a exponer a los deudores la forma en que él se propone administrar los bienes y las limitaciones a la disposición a las que quedará él también sujetos, sin perjuicio, habremos de ver, de lo establecido en el artículo 59, que prevé para la etapa de cumplimiento, en el que después veremos, cesan las restricciones al otorgamiento de actos previstas en el artículo 16, la inhibición general de bienes. Asimismo, otro aspecto que deberá integrar la propuesta es el ofrecimiento de un comité de control, que será el comité definitivo que fiscalizará el cumplimiento del acuerdo en caso de homologarse este. En ese caso, fíjense que la conformación la propone el deudor en la propuesta y será lógicamente objeto de adhesiones. En el caso de obtener las mayorías, digamos, serán esos los que el deudor proponga, los integrantes del comité del control que serán designados. Respecto de este tema, ustedes deben complementar el artículo 45, cuarto párrafo, que habla precisamente, entre otras cosas, del comité de control para el cumplimiento,
con el artículo 260, primer párrafo, que prevé que el comité definitivo debe tener una integración mínima de 3 acreedores. Y además prevé que los trabajadores que fueron designados en el segundo comité provisorio, que fue conformado a partir de la resolución del artículo 42, aquella que definió las categorías, en las vísperas del periodo de exclusividad, esos trabajadores allí designados son los que precisamente se mantendrán en el comité definitivo que fiscalizará el cumplimiento. En el caso de quiebra indirecta por incumplimiento del acuerdo, el comité designado, el comité definitivo, será el que mantendrá sus funciones en la quiebra. Comenzamos el video número 4. El artículo 44 nos remite a la situación de los acreedores privilegiados. Respecto de los acreedores privilegiados, ellos son destinatarios facultativos de propuestas de acuerdo preventivo. Esto significa que necesariamente el deudor, para evitar caer en quiebra, necesitará obtener las conformidades de los acreedores quirografarios y obtener la homologación de esa propuesta. Pero en principio, la no obtención de las conformidades de las propuestas destinadas a los privilegiados, o en su caso ni siquiera haberle formulados a ellos propuestas, impiden la homologación del acuerdo quirografario. Lógicamente vamos a ver en la etapa homologatoria, la que sigue a la etapa de negociación, las consecuencias o las implicancias que tendría la falta de formulación de propuestas a los privilegiados o la no obtención de las adhesiones mayoritarias de ellas. Pero en principio no es esto un aspecto que por sí mismo produzca el naufragio del concurso preventivo. La ley establece, empero, algunos aspectos relativos a las mayorías. Establece que si la propuesta está dirigida a acreedores con privilegio general o a categorías en las que ellos estén comprendidos, las mayorías que se necesitan son las del artículo 45, que son las que vamos a ver seguidamente. Más cuando la propuesta está dirigida a acreedores munidos de privilegio especial o alguna categoría de ellos, entonces en ese caso la aprobación tiene que ser por parte de la totalidad de los destinatarios. O sea, cuando vamos a ver, al referirnos a la totalidad, nos estamos concretamente refiriendo a aquellos que hayan sido declarados, verificados y admisibles con tal específico privilegio. Las conformidades. Las conformidades tienen que ser acreditadas en el expediente hasta el día del vencimiento del plazo de exclusividad, incluso con posterioridad a la realización de la audiencia informativa. La ley establece algunos requisitos formales de los que debe estar provista la conformidad. Tiene que ser por escrito. La ley no lo dice, pero se deduce de ella que debe ser incondicionada la aceptación de la propuesta. Y además, la adhesión debe contar con firma certificada por escribano o autoridad judicial, y para el caso de las reparticiones administrativas, o el caso de los entes públicos, la certificación puede ser administrativa. Desde luego, si la adhesión es formulada por apoderado, se debe acompañar el testimonio del poder, que debe ser por lo pronto especial, porque la aceptación de la propuesta concordataria entraña un acto dispositivo de su crédito por parte del acreedor, y solo puede contar con facultades suficientes para extenderla por poder aquel que cuente con facultades específicas al efecto. Vamos a las mayorías. Las mayorías que se requieren para la adhesión de la propuesta quirografaria se computan dentro de cada categoría. Y dentro de cada categoría deben haber prestado la conformidad un número de acreedores que represente cuanto menos más del 50%. Eso es precisamente lo que el artículo 45 denomina mayoría absoluta, pero no es esa la única mayoría.
los créditos de los acreedores adherentes, que representan más de ese 50% dentro del número de acreedores comprendido en la categoría, deben comprender al menos los 2/3 o el 66,67% del capital computable dentro de la categoría. O sea, como ustedes pueden ver, la mayoría se computa dentro de la categoría y el régimen es de doble mayoría. Tenemos una mayoría que tiene en cuenta a los acreedores personas y otra que computa el importe de sus créditos dentro del total de la categoría. Repito, tienen que prestar la conformidad más del 50% de los acreedores y sus créditos tienen que representar dentro del importe total de los créditos de la categoría al menos los 2/3 o las 2/3 partes. Una sutileza, más del 50% no equivale a la mitad más 1, son cosas diferentes. Una explicación sencilla, en 3 acreedores, la mitad más 1 equivale a 3, más en el caso de más del 50%, con 2 resultaría suficiente. Comenzamos el video número 5. Vamos a hablar a continuación de reglas atinentes al cómputo de la mayoría, previstas también en el artículo 45. La primera de ellas nos indica que la mayoría se computa dentro de la categoría. O sea, no computamos la mayoría dentro del pasivo quirografario total, sino dentro de la categoría en que él pudiera haber sido segmentado. Segunda regla, los acreedores que son tenidos en cuenta para calcular la mayoría son aquellos que fueron declarados verificados o admisibles en la resolución del artículo 36. Los inadmisibles no, en principio están excluidos de la etapa de negociación, sin mengua de la posibilidad de ser reconocidos como acreedores si medran en los procesos de revisión que pudieron haber promovido. Pero en principio nosotros solo tenemos en cuenta a los acreedores quirografarios verificados y declarados admisibles, lógicamente en las propuestas destinadas a acreedores quirografarios. Y el tercer punto, que también está previsto en el artículo 45, es el de la situación del acreedor que se presentó a verificar tempestivamente, invocando privilegio, más la resolución del artículo 36 declara inadmisible el privilegio esgrimido y lo reconoce en calidad de quirografario. Lo que establece el artículo 45 es que, en caso de insistir este acreedor en la invocación del privilegio por la vía del incidente de revisión, o sea, en caso de haber cuestionado su reconocimiento en calidad de quirografario, y en caso de propugnar por la vía de la revisión la admisión de ese privilegio que invocó a la sazón, entonces en ese caso ese acreedor va a ser excluido de la categoría de los quirografarios. Muy bien. Otro punto que nosotros tenemos consagrado en el artículo 45, tercer párrafo, es el de la exclusión de acreedores del cómputo para establecer la mayoría. Es decir, hay situaciones en las cuales ciertos acreedores reconocidos no son tenidos en cuenta para fijar la base del cálculo de las mayorías. Ustedes van a encontrar en el artículo 45 dos situaciones específicas contempladas. La primera es la de los concursados, personas, dice lógicamente en referencia al régimen hoy derogado, físicas, hoy tenemos que aludir a las personas humanas. El segundo supuesto es el de las sociedades. Vamos a ver cada uno. En el caso de que el concursado fuere una persona humana, están excluidos del cómputo para establecer la base de la mayoría su cónyuge, en caso de ser acreedor, sus consanguíneos, o sea, sus parientes consanguíneos hasta el 4º grado, los parientes afines o los afines. Los afines básicamente son los parientes que uno, o la relación de parentesco que uno contrae con los consanguíneos de la cónyuge o el cónyuge. En ese caso se limita la exclusión hasta el 2º grado. Y además están incluidos los cesionarios de estos acreedores por cesiones que hubieran tenido lugar hasta un año antes de la presentación en concurso. Todos ellos entonces
están excluidos en el cómputo de la base para calcular la mayoría concordataria. En el caso de las sociedades, también prevista en el artículo 45, tercer párrafo, ustedes tienen dos supuestos allí desdoblados. Uno es el de las sociedades en general y el segundo es el de las sociedades por acciones. En las sociedades en general están excluidos, veamos, los socios, sus administradores o los acreedores que respecto de los anteriores guarden relación de parentesco, como vimos en el caso de las personas humanas, o resulten cesionarios hasta un año antes de la presentación en concurso. En el caso de las sociedades por acciones, los accionistas pueden participar, son tenidos en cuenta para el cómputo de la mayoría en caso de ser ellos también acreedores. Con lo cual, se expurga la exclusión del socio. En ese caso, el socio, que es el accionista, puede participar de la negociación y su voto es tenido en cuenta, salvo que se trate de un socio controlante. Para encontrar ustedes la definición de socio controlante, deben remitirse al concepto que brinda de esta figura el artículo 33 de la Ley de Sociedades, al que me remito. La jurisprudencia también ha aceptado la exclusión del acreedor sociedad controlada. O sea, si la concursada fuera la controlante y su acreedor fuese la sociedad controlada, la jurisprudencia ha admitido que también queda excluido de la base. Y esto es lógico que así sea. Y además uno lo puede extraer también en forma extensiva de la regulación establecida para el supuesto del concurso en caso de agrupamiento, donde precisamente se establece que cuando hay concurso de las sociedades agrupadas bajo el régimen del agrupamiento, no se computan para fijar las bases del cómputo de las mayorías los créditos entre sociedades agrupadas. O sea que yo creo que de eso podemos nosotros deducir, mutatis mutandi, la exclusión de la sociedad controlada. Comenzamos el video número 6. Nos resta tratar entonces la audiencia informativa prevista en el artículo 45, sexto párrafo. La audiencia informería tiene lugar en la postrimería del periodo de exclusividad. Tiene que ser realizada con una anticipación de 5 días a su vencimiento. Y participan de ella, según lo que establece el artículo 45, el juez, el secretario, el comité provisorio de control designado en la oportunidad de la resolución del artículo 42, y pueden participar los acreedores que deseen concurrir a ella. La finalidad que persigue esa audiencia es básicamente la de obtener explicaciones del deudor respecto de la marcha de la negociación, y además la posibilidad de que los asistentes puedan formular preguntas relativas a las propuestas. El efecto que el artículo 45 asigna a esta audiencia, como hemos dicho con anterioridad, es fijar el plazo de caducidad para realizar modificaciones a la propuesta. Con lo cual, desde ese instante ya quedaron las propuestas totalmente cristalizadas y las conformidades deberán ser recabadas en función de los contenidos hasta entonces hechos públicos o exteriorizados. El artículo 45 bis, que fue incorporado por la ley 25.589, establece un régimen supletorio relativo a la votación y a las conformidades de los títulos emitidos en serie. Allí se contemplan distintas situaciones, a saber, la de los debentures, bonos convertibles, obligaciones negociables u otros títulos emitidos en serie. O sea que en estos casos hay un régimen legal supletorio, porque salvo que en los títulos o en las condiciones de emisión o por disposiciones legales se establezcan modalidades específicas para recabar las conformidades, ha de aplicarse este régimen previsto en esta norma. Para ello se establece un ámbito que es el de la asamblea para recabar las conformidades. Y quien debe convocar la asamblea es, en principio, el fiduciario, que es el representante de los tenedores de títulos, o
En su caso, dice la ley, el juez, suponemos en su caso cuando no exista la figura del fiduciario o cuando éste sea renuente en realizar tal convocatoria. La convocatoria en principio deberá realizarse de acuerdo a las disposiciones legales que presidan el modo de anunciarla y llevarla adelante. En principio, cabe recurrir analógicamente, a falta de normas específicas, a las disposiciones sobre las convocatorias de las asambleas ordinarias en las sociedades anónimas. Lógicamente, la convocatoria tiene que ser llevada adelante y además la asamblea debe realizarse antes del vencimiento del periodo de exclusividad, que es cuando finaliza la posibilidad de obtener las conformidades. Bueno, en el marco de esa asamblea, entonces habrán de recabarse las conformidades respectivas. Lo que la ley establece es que se recabarán conformidades y los presentes deberán además manifestar sus respectivos rechazos. Y tanto conformidades como rechazos se computarán por capital, como si correspondiesen cada uno a una sola persona. Está la duda respecto de quienes se han abstenido o quienes no concurrieron a la asamblea, y sobre esto hay posiciones divergentes en doctrina y jurisprudencia. Están aquellos que dicen que quienes no concurrieron o se abstuvieron no son computados para calcular la mayoría, y están otros que dicen que sí. La primera postura es la que tiene mayor predicamento jurisprudencial. Luego, una vez obtenidas las conformidades sobre la base de este sistema, quien las exteriorizará ante el juez en el marco del proceso concursal es el mismo fiduciario o la persona designada al efecto. Y para ello bastará el acta de la asamblea como instrumento suficiente para comprobar la obtención o no de las conformidades. Finalmente, lógicamente la falta de obtención de la conformidad en el periodo de exclusividad implica, según el artículo 46, la declaración de quiebra indirecta, salvo que pueda darse la situación prevista en el artículo 48, en cuyo caso habremos de transitar por esa nueva instancia de negociación contingente que es la de supuestos especiales. Y el artículo 47 prevé que, como habíamos dicho con anterioridad, que el acuerdo dirigido a los acreedores privilegiados es facultativo, mas establece la posibilidad de condicionar la homologación de la propuesta quirografaria a la aprobación de la propuesta privilegiada, en cuyo caso, de no obtenerse las conformidades relativas a las propuestas privilegiadas, eso sería impediente para la homologación de la propuesta quirografaria y arrastraría al deudor a una quiebra indirecta. Muchas gracias, que tengan un buen día.